Gloria a Dios. Puede sentarse. Y yo quiero platicar o seguir platicando con usted acerca de las vestimentas o las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Que es importante. Hace poco estaba escuchando una prédica que daba el apóstol Sergio, en la que de alguna manera mencionaba un tanto esto, ¿verdad? El sacerdocio que se está levantando. Y nosotros, o más bien que se ha ido dando, obviamente, a través de Cristo Jesús, pero donde nosotros tenemos que ser, hermano amado, ministrados, amén, y tenemos que aprender a ser nosotros sacerdotes. Recuérdese que el Señor viene pronto, y una de las cosas que quizá yo quería decirle, y tal vez darle a conocer es lo siguiente. Como parte de lo que en algún momento hemos platicado, usted y yo debemos de estar, hermano, vestidos con las vestimentas que el Señor ha dejado. Hay vestidos de lino fino y hay vestimentas también para los que son invitados, ¿verdad? Y hay vestimentas precisamente sacerdotales, hay vestimentas de hijos, y cada una de esas vestimentas, si Dios nos permite, las vamos a ver. Pero creo que todas debemos de vestirlas nosotros, es decir, de una manera espiritual debemos de vestirnos de todo ello, amén. Y eso es porque una de las cosas que van a suceder es que el Señor va a levantar a toda la iglesia. Cuando hablo de toda la iglesia es todo el conglomerado, independientemente de que sea gente consagrada, no consagrada, que estén como estén, todos seremos levantados, pero la situación va a estar que llegaremos nada más hasta las nubes, dice la Biblia, y ahí es el bimá de Cristo, es decir, el juicio o el antejuicio que el Señor tiene, ¿verdad? Para su pueblo. Entonces, de ahí, de ese bimá, unos saldrán aprobados. Saldremos primeramente Dios, ¿verdad, hermano? Pero otros no. Esos otros son la mayoría. Entonces, de los aprobados son los que se van para las bodas. Los otros no. Los otros son vueltos otra vez a la tierra. Ahora, eso lo voy a explicar después, más despacio, ¿verdad? No hoy, pero lo voy a explicar más despacio. Porque tenemos que saber que la única manera de poder, bueno, eso lo ve usted, hermano amado, en el contexto de la Biblia, cuando el Señor Jesús es levantado entre las nubes, o es llevado hacia las nubes, y se quedan prácticamente los discípulos, ¿verdad? El resto de los que estaban con él, y después son perseguidos. Y obviamente pues hay tribulación, hay persecución, etcétera. Lo único es que hay una diferencia porque ya vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y entonces su esperanza se afirmó. Ahora, no se puede pasar. Ninguno podría pasar la tribulación, ni la gran tribulación, si no es que está afirmado, si no es que ya vio a su esperanza, si no es que ya vio a Cristo Jesús, porque es lo único que va a quitar el temor a la muerte. Por ejemplo, digamos, cuando viene la persecución a los cristianos en el inicio de la iglesia, usted recordará, eso es parte de la historia, usted lo puede buscar y se va a dar cuenta que, por ejemplo, los cristianos los metían a los circos romanos, ¿verdad? A los coliseos romanos, así un montón, ¿verdad? En familias y como fuera, y les soltaban leones hambrientos, ¿verdad? Y se los comían. Pero fíjese que lo tremendo es que ellos, los que estaban viendo, porque era un espectáculo para ellos, ¿verdad? Los que estaban viendo,
veían, cuenta la historia, que veían ellos cómo se abrazaban y dejaban que los leones los despedazaran. Grandes, niños, viejos, como fuera. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían ya, es decir, tenían tal convicción en su corazón, porque ya no eran solo algunos los que lo habían visto, sino eran todos los que lo vieron cuando se fueron. Entonces todos eran testigos de ello. Y dentro de ellos, pues obviamente los que le habían visto, ¿verdad? Y entonces ahí fueron ellos sacrificados, pero porque tenían la esperanza de que al nomás morir, ellos ya estaban del otro lado y ya estaban con el Señor para siempre, ¿verdad? Entonces, por esa situación es que el Señor habla en la palabra y obviamente le voy a poner los versículos, ¿verdad? Donde se sustenta que el Señor va a tomar a todos, pero aquí, en las nubes. Entonces, todos los que estamos en la tierra, seremos llevados. Iglesia. No estoy hablando de todo lo que no es iglesia, estoy hablando de lo que es iglesia, de los que han aceptado al Señor, hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, seremos llevados a las nubes, y aquí en las nubes es el bimá de Cristo, es decir, el juicio de Cristo, y entonces se hace la clasificación, los que vuelven otra vez y los que se van ya para las bodas. Pero tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Para poder estar nosotros preparados de tal manera que podamos llegar a ser tenidos por dignos, amén, de ser llevados, de ser quitados por completo de la tribulación. Los demás volverán, porque la Biblia dice que como un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces supóngase usted que la situación parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Porque digamos, para nosotros ahorita hemos pasado más de 2000 años, un poquito más de 2000 años o 2000 años de que el Señor Jesucristo vino. Para Él son 2 días. ¿Sí? Ok, pero cuando sea el bimá de Cristo, puede hacer que para Él le tome 1000 años juzgarnos a todos. Solo que aquí en la tierra habrán pasado solo 2 días. O un día. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que la gente no se va a percatar de que seremos todos transformados. Porque supóngase usted que se tardó 5 días. Es decir, ahí arriba serán 5000 años. Pues dentro de lo que cabría decir que es el tiempo cronológico. ¿Sí me doy a entender o no? No mucho. Ahí después se lo voy a explicar más despacio. Pero aquí habrán pasado solamente una semana. Entonces, digamos, para la gente que lo conoce, que le conoce, pues no a usted va, porque usted no se va a regresar, primero Dios. Pero para los que conocen a los que se van a regresar, pasaron 5 días nada más. Aunque hayan sido 5000 años. Si solo fue en 1000 años que el Señor a todos, el equivalente a 1000 años, aquí habrá sido solo un día. Entonces no va a haber extrañeza de la gente. ¿Sí me doy a entender? Ok. Pero todo eso se lo quiero decir para adelantarle nada más que lo que vamos a ver en una semana. Primeramente Dios. ¿Ok? Para que usted vaya buscando en la palabra y vaya viendo y vaya entendiendo que el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Y que nosotros tenemos que estar preparados. Hermano, eso puede ser ahorita. Puede ser ahorita. Y claro, todos diríamos, pero nos vamos todos. Sí, pero la cosa es que unos regresarán. Esa es la situación, ¿verdad? La situación no es en los que se van, sino en los que se regresan. Esa es la situación. Entonces, ese es mi anhelo, que usted y yo entendamos eso. Amén. Y para ello tenemos nosotros que tener toda clase de vestimentas que se necesitan para poder estar dentro de la boda, ¿verdad? Como amigos, como hijos, como la novia y como sacerdotes, porque también va a haber un oficio sacerdotal dentro de aquel lugar, ¿ok? Amén. Entonces, ahora sí, vayamos rapidito porque el tiempo nos ha avanzado, nos ha consumido y
y yo solo quiero dejarle estas cosas en su corazón. Nosotros nos quedamos, vimos lo que 1 de Pedro 3:3 nos habla, pero hoy quiero hablar con usted ahora de Éxodo 28:3, siguiendo obviamente con la vestimenta o las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28:3, para que usted lo tenga y me diga amén cuando ya lo tenga. Dice la palabra del Señor: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, hablándole el Señor a Moisés, ¿verdad? A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Ok, entonces, remitiéndonos nosotros a Proverbios capítulo 1, verso 7, nos vamos a dar cuenta que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, digamos, si estos hombres, dice que habló a los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor preparó hombres llenos de sabiduría en su corazón, o con sabiduría en su corazón, temerosos de Dios, para que entonces dejasen ellos, o más bien propiciaran, confeccionaran las vestimentas sacerdotales para este tiempo también. Así como literalmente hubo hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, o más bien de la sabiduría de Dios, que obviamente proviene de Dios mismo a través de su Espíritu Santo, y eso lo puede ver usted en Isaías capítulo 11, verso 2, donde dice que el Espíritu que habitaba en Cristo era un Espíritu de sabiduría, uno de los 7, ¿verdad? Entonces, nos vamos nosotros a encontrar con que la palabra entonces, que prácticamente fue escrita por hombres a los cuales el Señor los llenó de sabiduría para poder escribir. Y dejar plasmado entonces cómo se confecciona el traje en nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces quiere decir que lo que usted encuentra en la palabra del Señor fueron hombres llenos de sabiduría que confeccionaron, que dejaron trazado cómo es el traje que nosotros tenemos que vestir sacerdotalmente para este tiempo. Así como aquellos lo hicieron literalmente. Entonces, nos damos cuenta nosotros que esos hombres que lo hicieron, que lo plasmaron, hermano, fueron los diseñadores, pero que ahora, en este tiempo, después iban a venir quienes iban a estar midiendo el traje, cortando el traje y poniendo el traje. Y esos otros somos los que, ahora sí me puedo incluir, ¿verdad? Somos los que en Efesios capítulo 4 y verso 11 habla. Porque son los ministerios que ahora el Señor, con su sabiduría, nos permite a nosotros entender cómo va cortado el traje que ya dejaron. Es decir, los que fueron llenos de sabiduría, lo que hicieron fue los patrones, creo que le dicen, ¿verdad? De los trajes. Y ahora el Señor nos permite, con la sabiduría del Espíritu, a los ministros de este tiempo, poder entonces vestir a quienes van a estar con vestiduras sacerdotales. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok. Lo que pasa es que ya es tarde y ya se quiere ir a su casa, hombre. Entonces, voy a apresurarme. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, nos deja ver a nosotros, y ese pasaje es un pasaje muy conocido, usted ya lo sabe. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso lo hizo el Señor Jesús. Oiga, a fin de, dice, entonces quiere decir, lo voy a parafrasear ahí, les puso sabiduría ¿para qué? Entonces empieza a decir, ¿va?
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver nosotros que eso es parte del lino blanco con el cual había que hacer la vestimenta sacerdotal. Es decir, la túnica que iba hasta abajo, o en el sacerdote, eso es las obras justas de los santos que lo iban a perfeccionar, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis, que las acciones justas de los santos es el lino blanco. ¿Sí o no? Ok, entonces nosotros necesitamos, hermanos, ser perfeccionados para la obra del ministerio. Entonces quiere decir que el ministerio que el Señor Jesús ya dejó a través de la iglesia, donde usted es parte de ello, tiene que llegar a la perfección. Cuando hablamos de perfección, usted y yo sabemos, valga la redundancia, perfectamente, o sabemos muy bien que la perfección es el desarrollo a plenitud de lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Es decir, dentro de la obra del ministerio, usted tiene algo que hacer. Pero tiene que hacerlo a la perfección. Es decir, tiene que desarrollarlo a plenitud. Entonces, digamos, cuando hablamos de los diferentes ministerios que se mueven dentro de la iglesia, eso quiere decir que el Señor, si nos llamó a nosotros a esos diferentes ministerios, tenemos que hacerlo a cabalidad, para que entonces se vea la perfección en nuestras vidas. Si no, no. Entonces, por ejemplo, si usted es servidor en este lugar, ¿cómo debe de servir? Con excelencia. Con excelencia. Con excelencia, que obviamente la excelencia se lleva a cabo a través del amor. Del amor hacia Dios, pero del amor hacia el cuerpo místico de Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando usted y yo, hermano amado, nos vemos el amor hacia Dios, es aquí. Y cuando vemos el amor hacia el cuerpo místico de Cristo, es aquí, es horizontal. Entonces, cuando yo estoy sirviendo, cuando yo, a través de la palabra que se me es ministrada, entiéndase, del traje que se me está poniendo, del lino blanco que me estoy poniendo, por la palabra, para poder ministrar, para poder llevar a cabo el ministerio, para desarrollar lo que Dios puso, la habilidad, los dones, etcétera, que Dios ha puesto en mi vida, entonces yo tengo que hacer de mí esto, tomar en mí esto, una cruz. Que es lo que el Señor Jesús dijo. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Primero dijo, niéguese a sí mismo. Después entonces, tome su cruz y sígame. Entonces le voy a decir algo. Cuando usted está sirviendo al Señor, lo que está haciendo es poniéndose, negándose, porque entonces usted se niega a sí mismo. Cuando se niega a sí mismo, quiere decir que no lo va a hacer, no va a hacer las cosas conforme a su habilidad, sino conforme a la habilidad que Dios puso en usted. No lo va a hacer como usted bien le parece, sino como se le está indicando que debe de hacerse. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Por ejemplo, cuando el padre llega y el hijo regresa, el hijo pródigo, ¿qué fue lo que él ordenó que se hiciera, el padre? ¿Ah? ¿Ok? Dijo, vístanlo. No dijo, vístete. Dijo, vístanlo. Quiere decir que en ese momento, dentro de la parábola del hijo pródigo, nosotros nos vemos, vemos a los ministros vistiendo al hijo para que tuviera traje para poder estar dentro de la fiesta. Porque no podía llegar sin traje de fiesta. A él le pusieron un traje de fiesta. Pero no se lo puso él solo. Se lo pusieron a él. Y entonces el desarrollo, oiga, ¿cuál era su ministerio? Ser hijo.
Porque eso fue lo que él pensó que había dejado de ser. Se recuerda que él dijo, yo me voy a levantar y le voy a decir a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, pero no era su ministerio. Es decir, su acción, su obra dentro de la casa, lo que tenía que realizar, el trabajo que tenía que desarrollar, el rol, el papel, hermano, que le tocaba a ese muchacho era de ser hijo dentro de la casa. Lo único es que no lo había hecho bien en el principio, sino hasta que lo vistieron. Y entonces él obedeció y desarrolló su ministerio como hijo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces usted y yo, cuando estamos aquí y los ministros nos vienen a decir qué tenemos que hacer y nos ponemos ese traje, entonces nosotros vamos a desarrollar a perfección. Y vamos a ponernos entonces ese traje sacerdotal, porque esa era una de las... Recuérdese que el sacerdote tenía que entrar una vez al año nada más, ¿se recuerda, verdad? Pero él se preparó durante todo un año. Y todo ese año él tenía, hermano, que llevar todas las ordenanzas que eran, o que tenía que ejecutar a la hora de llegar a ministrar el día que le tocara entrar hasta el lugar santísimo. Entonces, imagina usted, al sacerdote le confeccionaron su traje. Y entonces ese era el traje que tenía que vestir. Pero ¿quiénes se lo confeccionaron? Los hombres llenos de sabiduría. Ya nos dejaron a nosotros el patrón, ahora nos toca a nosotros los ministros decirle, este es el traje que a usted le toca, este es el traje que a usted le va, este es el traje que usted necesita. Y su traje es diferente al traje del que tiene al lado suyo. Porque no todos los trajes eran iguales. No todos los trajes eran parejos. ¿Se imagina usted que yo viniera y le dijera, qué sé yo, tal vez al hermano Manuel, ¿verdad? Quiero que se vista con una de mis camisas. Yo soy L y él es XL. Va a venir así, mire. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Darle un traje conforme a su tamaño, conforme a su estatura, conforme a su ancho, conforme a lo que tiene que hacer. Por eso es que cuando la palabra sale, hay quienes, por ejemplo, dicen, el mensaje, esta parte del mensaje fue para mí. Pero esta otra, saber a quién le quedó. Y por eso es, hermano, que hay diversidad. Digamos, cuando usted puede oír basado sobre el mismo versículo, 10 prédicas diferentes, y en las 10 prédicas distintas va a encontrar usted, hermano, 10 cosas para usted. Y tal vez el otro va a encontrar las 10 de él. ¿A qué me refiero? Entonces, a que usted se tiene que poner, o se le está confeccionando el traje, o se le está poniendo el traje que el Espíritu Santo sabe que es para usted. Y dentro de ello, entonces, cuando usted lo está desarrollando, se está negando, está tomando su cruz y se va a subir a ello. Porque nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y Él es el ejemplo del sacerdocio. Porque Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera y que hablara. Entonces usted y yo, a veces, como dice alguien por ahí, ¿verdad? A veces al que le llegue el guante, al que le quede el saco. Entonces, por eso es que nosotros, hermano, a veces decimos, de plano, alguien le dijo algo de mí. ¿Acaso voy a estar yo, hermano, para estar, usted cree que yo tengo mis orejas por ahí para que me estén llamando todo el día diciéndome, el hermano fulano está haciendo tal cosa, la hermana está haciendo esto, el hermano está diciendo, ay Dios, hermano. Pero como el Espíritu sí lo conoce y sabe que usted tiene que llevar un traje sacerdotal para poder entrar a la misma presencia del Señor, por eso se lo pone. Y eso cuesta a veces, ¿verdad? Pero dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese que no es cualquier gente, está ministrando santos.
Aunque usted no lo crea, el que tiene al lado suyo está llamado a ser santo. Solo mírelo. Tal vez es su esposo, tal vez es su esposa, tal vez es otra persona, pero mírelo. Aunque usted no lo crea, aunque lo mire mal emplasticado como está, pero fue llamado a ser, bien emplasticado, pues, ¿verdad? Fue llamado a ser sacerdote. Y eso es lo que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para ser sacerdotes. Usted no vino aquí para llenar una silla, hermano. Usted no está aquí para calentar una silla. Está aquí para desarrollar un propósito de Dios en su vida, que es un ejercicio sacerdotal para cuando le toque estar allá en la eternidad juntamente, o nos toque estar en la eternidad juntamente con Él, y nos diga, es tu tiempo de entrar al templo. Es tu tiempo de ministrar. Es tu turno, porque dentro de los sacerdotes habían turnos para ministrar. Entonces va a ser lo mismo allá. ¿Por qué va a ser lo mismo? Porque cuando nosotros revisamos las Escrituras, nos damos cuenta, hermano, que esas 24 órdenes sacerdotales estaban dadas según lo que vio Moisés allá arriba. Entonces quiere decir que allá arriba está lo mismo. El tabernáculo donde nosotros vamos a estar entrando, solo que ese tabernáculo es Dios mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si llegamos con un traje sacerdotal que nos corresponde, vamos a entrar a la misma presencia del Señor, es decir, a Él mismo. Por eso dice la palabra que en Jesús seremos todos metidos para poder nosotros entonces entrar al Padre, que es el tabernáculo eterno. Espero estarme dando a entender. Ok, entonces dice la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Sí, es su anhelo. Efesios dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, se nos fue dada esta palabra, porque entonces parte del traje sacerdotal que hoy tenemos que tener en este tiempo es edificación. Nosotros tenemos que edificar. Edificándonos unos a otros, dice la palabra, en amor. ¿Por qué? Porque usted, que es sacerdote, debe de vestirse con un traje que edifique a otro. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él iba con la expectación, y todos estaban con la expectación. Es que mire, hermano, para ellos era algo terrible si el sumo sacerdote moría allá adentro. Porque el que muriera allá adentro significaba, Dios este año no nos va a dar ni buenas cosechas, y seguramente nuestros enemigos nos pueden venir a abatir en cualquier momento. Eso era lo que pasaba. Entonces, imagina usted, hermano, la exigencia que tenía el pueblo sobre el sumo sacerdote. Ahora, usted y yo también tenemos una exigencia de parte de Cristo Jesús, que sería nuestro Moisés en este caso, para decirnos, vístete de esta manera, conforme lo que te están confeccionando, para que entonces no seas avergonzado y tengas que volver cuando seamos todos llevados. Porque recuérdese que en la parábola de la fiesta, se recuerda que hubo un hombre que le dijeron, amigo, le dijeron, ¿por qué no tienes traje de bodas o de fiesta? Entonces él se quedó así como, pues, ¿qué podía contestar? Si cuando nosotros vemos, hermano, las bodas, las fiestas en aquel entonces, y aún ahora, pero en las partes esas orientales, usted se va a dar cuenta que hay quienes, ¿verdad? Y especialmente los que pues tienen posibilidades económicas, hacen trajes para todos, según su deseo. Entonces, lo que está diciendo, lo que les estaba diciendo el Señor es, amigo, ¿por qué no te vestiste del traje si había afuera quien te lo diera? Había quien te lo pusiera, si ya estaba confeccionado el traje. Entonces, cuando usted oye la palabra del Señor, no la menosprecie, póngase el traje que le corresponde. Porque lo que sucedió fue que cuando lo vieron así y no pudo responder nada,
Realmente lo que tuvo que haber respondido es, ¿por qué no te pusiste el traje? Porque no quise obedecer. Eso hubiera sido más sincero de su parte. Pero como cayó, entonces dijo el Señor, agárrenlo y échenlo. ¿A dónde? Dijo. A las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? La tribulación. La tribulación, la gran tribulación. Porque serán días de tinieblas, dice la palabra. Entonces, usted y yo debemos de vestirnos del traje, hermano. ¿Me quiere hacer un gran favor? Así para despertarse un poquito. Que ya... es que pasa tan rápido el tiempo. Y no hemos ni entrado al tema. Usted y yo, digámosle al que tienen al lado suyo, por favor, vístete del traje que te corresponde. Vístete del traje sacerdotal que te corresponde, dígale. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando nos toque ir, nos van a ver y van a decir, ¿quiénes son los de la orden sacerdotal que les toca ahora para las bodas? A estos. Pero este no trae el traje sacerdotal. Entonces sáquenlo y échenlo de vuelta otra vez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y eso es extraordinario, porque cuando usted ve el Salmo 133, dice que la unción baja ¿por dónde dice? Desde la cabeza, baja por las barbas de Aarón, y hace un énfasis en que son las barbas de Aarón. ¿Por qué no dice las barbas de Moisés? ¿Por qué no dice las barbas de Josué? ¿Por qué no dice las barbas de cualquier otro? Porque está hablando de las barbas sacerdotales. Está refiriéndose a Aarón como sumo sacerdote. Entonces dice que la unción bajó en las barbas sacerdotales hasta el borde de las vestiduras. Y eso es unidad. Cuando usted y yo, ¿sabe qué? El parte del traje sacerdotal que nosotros tenemos que vestir ahora es que nosotros podamos ser puntos de unión. Que nosotros debemos de ser como esos ganchos también que unían ¿cómo se llama? Las cortinas dentro del templo. Usted y yo debemos de unificar en vez de dividir. Por eso decía el apóstol Pablo que no haya sectarismo, yo he oído, dijo el apóstol Pablo, que entre vosotros hay divisiones. Entonces, él refiriéndose, no creo que a los corintios les estaba diciendo, porque también por eso les habló de la Santa Cena y etcétera, y les normó todas esas cosas, ¿verdad? Porque ellos les decía, ustedes son de los que agarran, los que más billetes tienen, se ponen a comer desde su casa, se vienen ya medios tomados aquí y continúan, y eso no es la Santa Cena, dijo él. Eso no es la Cena del Señor, esa no es la comunión que Dios quiere. Fíjese que yo siempre le he dicho, a mí me gusta mucho más el término Holy Communion, ¿verdad? O Communion, no sé cómo se dice exactamente, que es la comunión en común, o la común unión. Y no como nosotros lo decimos, que es la Santa Cena. Porque la Santa Cena como que no dice mucho, pero la comunión sí dice mucho. Porque usted puede tener comunicación con alguien y no tener comunión con él. Y eso debe de haber entre nosotros. Por eso es que cuando hay Santa Cena, yo se lo he dicho, se lo vuelvo a repetir otra vez. Cuando hay Santa Cena, usted no es el hecho, óigame bien, no es el hecho. Porque si no, de ministrársela solamente. Porque si no, entonces yo puedo ir a su casa cualquier día y se la ministro. O usted ahí en su casa también, a través del teléfono, puede llamar a alguno de los ancianos y decir, hermano, fíjese que estoy aquí con mi copita de vino, tal vez no es copita, ¿verdad? Sino que es así de este tamañito, y tengo aquí mi pan, entonces hágame el favor, ore por mí, y entonces yo voy a tomar la Santa Cena. Y ahí podría estar, vaya sea el pastor o cualquiera de los hermanos, orando, Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que esa Santa Cena, Señor, sea para bendición de mi hermano. Pero no es eso. No es eso. Si no, el Señor Jesús no hubiera utilizado el término, el término epitumia. Cuando les dijo, no saben cuánta epitumia yo he tenido en mi corazón para que llegase este momento en el tiempo de la Santa Cena.
En ningún otro lugar usted ve que el Señor haya tenido ese deseo intenso de estar con ellos. Porque entonces no solamente era comunicación. Porque el Señor, hermano, perdóneme, pero lo seguían miles de gentes. Y con ellos solo tenía comunicación. Les daba a conocer las parábolas, les daba a conocer la palabra, etcétera. Pero ellos, sus discípulos, con los que tenía comunión, con ellos se sentó a la mesa. Entonces no se trata de que, bueno, entonces vamos a ir y vamos a participar. No, es una cuestión de la unidad que yo mismo propicie. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, hermano, no seamos causa de división nosotros. No seamos causa de división. Seamos causa de unión. Entonces, cuando va a haber, por ejemplo, Santa Cena, usted debería estar, hermano, vas a ir a la Santa Cena, ¿verdad? Pero decime que vas a ir. Porque si vos no vas, yo sí voy, dígale, ¿verdad? Es que, aunque usted no lo crea, el que está al lado suyo, es importante cuando está esa comunión. Si no, entonces, hermanos, pasa lo que le pasó a Pedro con el Señor Jesús, que lo agarró y se lo llevó aparte. Y entonces el Señor vio que había roto la comunión. Por eso fue que el Señor hizo que se manifestara ahí en la Santa Cena. Hizo que se manifestara el diablo. El que lo iba a entregar, que era Judas. Y entonces prácticamente se desarraigó de ellos y se fue. Y entonces ya se quedaron solo los que verdaderamente tenían comunión. ¿Puedo ser más claro? ¿O no? Cuando usted y yo no propiciamos esa comunión, puede hacer que seamos como Judas. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, el que vestía la túnica sacerdotal, tenía que ser parte de la unificación del pueblo. Entonces sobre él estaba recargada la responsabilidad de entrar al lugar santísimo y salir con las palabras que ellos decían, paz a vosotros. Cuando el sacerdote salía de ahí, hermano, mire, cuando los otros sacerdotes miraban que por sí solo iba saliendo porque les amarraban un lazo y unas campanitas. Cuando dejaban de sonar las campanas suenan tristes, hermano, como muestra de dolor, decía un cántico hace mucho tiempo, ¿eh? Porque ellos dejaban de oír las campanas y Dios mío, ya valimos, ¿va? Este año sin cosechas, este año sin lluvias, este año podemos perecer. Eso era lo que ellos pensaban. Pero cuando los otros sacerdotes que estaban en el lugar santo ministrando juntamente con el sacerdote, con el sumo sacerdote, lo miraban que entraba y yo me imagino que ellos en su corazón estaban, Dios mío, que salga, por favor, que salga. Cuando lo miraban venir de retroceso, ¿verdad? Así, agachado, porque no se podía pasar así, de pie, tenía que pasar postrados. Cuando miraban que venía de regreso, ¡ja! Hermano, yo digo que ellos eran los primeros que empezaban a saltar y a decir, gracias Dios, porque este cuate se puso las pilas, fue obediente y nos trae bendición. Entonces, parte de usted, es la dependencia que todos tenemos en la unidad. Cuando usted falta, mire hermano, yo cuánto quisiera con todo mi corazón que estas palabras no se me malinterpretaran como un espíritu de controlador, ¿verdad? Que siempre los quiero tener aquí. No, usted es libre de hacer lo que usted bien le parezca. Pero lo que yo quiero decirle es que nosotros, hermano, nosotros tenemos una interdependencia del uno con el otro. Lo voy a poner desde este punto de vista. Yo no sé
¿Cuántos de aquí en alguna oportunidad por alguna razón faltaron a su trabajo? Solo levánteme su mano, por favor. ¿Quiénes han faltado a su trabajo? Por diferentes razones, sea por enfermedad, porque se fue de vacaciones, por lo que sea. Los demás no trabajan. Bueno, está bien. Bueno, digo, pues trabajan en su casa o hacen cualquier otra cosa. Entonces, yo en algunas oportunidades que pedí mi día o me fui de vacaciones en mi trabajo, yo regresaba. Y la expresión era, la vieras todo el montón de trabajo que se nos acumuló. Entonces, de alguna manera, es una interdependencia que tenían de ellos con uno. Porque el trabajo se retrasaba de lo que de la dependencia que tenían de lo que uno iba a hacer en aquel lugar. Pero no lo quiero llevar aquí, mire, rápido. Porque dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, pero vaya conmigo mejor hasta el verso 15, 16. Oiga, para poder sellar esto que le estoy diciendo. De quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Ok, compuesto, dice algunos. Aquí en esta versión del 60 que es la que la mayoría tenemos, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y eso es lo que le estoy diciendo. Esa ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, su crecimiento es parte de mi crecimiento. Su actividad bien desarrollada es parte de mi actividad bien desarrollada. ¿Sí me doy a entender, hermano? Pues se lo voy a poner con este ejemplo, así rapidito. Ya con esto voy a ir terminando. Por ejemplo, si yo veo que siguen algunos teniendo las mismas dificultades, las mismas faltas, las mismas situaciones en su vida, entonces yo debo de pensar, yo debo de analizar y ver que está faltando crecimiento. Si le está faltando crecimiento, y la Biblia dice, por ejemplo, que parte del crecimiento es la leche espiritual no adulterada, yo debo de hacer un análisis y decir, ¿no será que yo les estoy dando una leche adulterada? ¿No será que yo estoy poniendo más de mi propia cosecha, más de lo que yo pienso que de lo que la palabra piensa? Su crecimiento, por ejemplo, hermano, es con el hecho, porque dice la palabra del Señor, unos sembraron, otros regaron y Dios es el que da el crecimiento. Pero tienen que haber las tres cosas, el sembrar, el regar, para que entonces Dios propicie crecimiento. Pero si alguien no está creciendo, porque tiene las mismas dificultades, sigue con las mismas cosas, yo debo de pensar entonces, ¿no será que yo, en vez de estar regando, la estoy regando? ¿Será que no estoy llevando lo que necesita, el sustento que necesita? Debo de pensar eso. Claro, pero también debo de pensar, ¿no será que esta no es no ha nacido de nuevo, no tiene no ha sido despedregado, o no ha sido quitado todavía los espinos que hay en esa persona? ¿No será que solamente tiene una tierra dispuesta para dar 30%? ¿O 60% y no el 100%? Todas esas cosas tengo que pensar. Ahora, le voy a echar un poquito de esta, no voy a decir carga, ¿verdad? Pero de esta responsabilidad se la voy a poner a usted un poquito. Pregúntale al que tiene al lado suyo, ¿estás creciendo, hermano? Pero que le responda. ¿Sabe por qué? Porque a veces, ¿estás creciendo, hermano? Y el otro,
le dice lo mismo. Estás creciendo, hermano. Pero no hay una respuesta que le diga que sí. Entonces haga usted así. Qué bueno que estás creciendo, porque cuando tú creces, yo crezco. Pero entonces él también va a tener exigencia para conmigo. Y me va a decir, bueno, pero también usted crezca para que yo siga creciendo también. Porque por eso dice aquí, oiga bien, dice, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, obviamente, que es la cabeza, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Diga conmigo, se ayudan mutuamente. No, pero dígalo bien, se ayudan mutuamente. Bueno, entonces el que usted tiene ahí al lado suyo, el que tiene atrás de usted, el que tiene enfrente de usted, es su ayuda. Cuando su ayuda no está, usted se atrasa. Cuando su ayuda no está, su crecimiento está así como en que no avanza. Entonces, mire hermano, cuando hay situaciones, por ejemplo, de pecado dentro de la iglesia, dentro del campamento, ¿qué sucedió en la figura de Israel? Por ejemplo, cuando María fue echada 7 días fuera del campamento, 7 días tuvieron que esperarla. Me imagino que los demás han de haber dicho, esa Marita así que, híjoles, ¿para qué abre la boca? Porque por murmuración fue que pasó. Perdón si usted se llama María, yo no estoy diciendo por usted. ¿Pero qué pasó? 7 días de lepra. 7 días en el que el campamento se estancó. Entonces no avanzaron. Así que usted y yo, hermano, tenemos que tener ese cuidado de decir, yo voy a crecer. ¿Sabe para qué? No para que digan, uy, cómo creció el hermano. No, sino para decirle al otro, yo estoy creciendo para ayudarte. Y entonces ese otro va a crecer. Y ese otro va a estar ayudándolo a usted. Yo crezco, tú creces, nosotros crecemos, ellos y ellas crecen. Vosotros crecéis. Entonces nos conjugamos en todo. Donde todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno. Por ejemplo, si a usted se le asignó, qué sé yo, servir, tiene que estar atento para servir. Entonces, digamos, los hermanos están danzando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si él no está pensando en, ¿y si el espíritu me toma? ¿Y si me caigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que me van a venir a poner una mantita encima? ¿O será que me van a dejar ahí tirado? Entonces mejor no me meto. Pero si el que está sirviendo, los demás ven su actividad, mire, así, con chispa, pilas. Todo el tiempo ve que se cayó un hermano, ¡fum!, a ponerle. Pasó esto otro, ahí están los hermanos haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el resto que está creciendo, cuando no les toca servir, entonces pueden meterse. Pueden entrar y decir, bueno, hoy sí me voy a gozar y que me agarren. Si me caigo, que me levanten. Pero hoy sí, Señor, aquí mira, 100%. Pero si, por ejemplo, usted ve que está el hermano Jorge y la hermana Roxana, ¿verdad? Hermanos, y el hermano fulano no vino, y la hermana tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted ve que solo el mismo servidor que está ahí en la puerta, va a los niños, entra para acá, trae el agua, y usted va a decir, pero el hermano solito no se va a dar abasto para todos. Entonces mejor me abstengo, no me meto con el Señor. ¿Qué se perdió? Bendición, crecimiento. Pero si usted ve que el equipo está completo, dice usted, no hay problema, hay que entrarle. Fijamos aquí en el equipo de alabanza, ¿va? Si de repente usted ve que no hay batería, dice usted, algo va a faltar. Si ve que no está la guitarra, igual, ¿verdad? Pues no es lo mismo.
No es lo mismo cuando todos están. No es lo mismo cuando usted ve que están los de las trompetas. Dice usted, hoy sí vamos a saltar y a brincar con ganas. Pero cuando no están, dice usted, bueno, por lo menos voy a hacer el paso del elefante, ¿va? ¿Por qué? Porque faltó alguien. Usted debe de ponerse, hermano amado, las vestiduras sacerdotales de unidad. Y yo también. Edificándose en amor. Dejémoslo hasta ahí. Y usted vea que todo esto es para llegar, dice, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe por qué? Porque a los niños, hermano, hoy me estaba contando mi esposa que, por ejemplo, el domingo pasado, creo que estaban allá afuera, no sé si estaba un hermano de la iglesia siguiente. Y entonces estaban Harold e Isaac allá afuera. Bueno, mi esposa los estaba viendo. Y la hermana Jessica. Y entonces alguien de la otra iglesia salió y les dijo, vengan aquí, entren. Y dice mi esposa que Harold Samuel con toda facilidad se fue. Entonces me dijo, yo porque lo he visto, ¿verdad? Al hermano de ahí, de junto, ¿verdad? Pero se fue con qué facilidad. ¿Sabe por qué? Porque es niño. Le ofrecen un dulce, se va. Le ofrecen un juguete por allá, se va. Y eso es lo que Dios no quiere. Sino que nosotros nos establezcamos y crezcamos y maduremos. ¿Pero cómo? Cuando nos ponemos las vestiduras sacerdotales. Porque usted no ve, excepto a Samuel, dentro del templo con un efod. Fue el único. Es la única excepción. Pero obviamente él vestía efod, pero no tenía todo lo demás. Es decir, todavía le faltaba evolucionar en todo eso. Pero de ahí no ve usted que los sacerdotes hayan sido niños. Todos eran maduros. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vestirnos para alcanzar la madurez en Cristo Jesús y no ser llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina. Póngase de pie en esta noche. Y yo le ruego en el nombre de Jesús, tal vez así, puesto de pie y con sus ojos cerrados un momentito, que usted pueda decirle al Señor, yo quiero vestirme del traje sacerdotal. Yo quiero obedecer. Ese traje sacerdotal es obediencia. Por eso es que a Samuel sí le permitieron estar. Por lo menos desde chico, pero tuvo que ir aprendiendo muchas cosas. Pero una de las cosas interesantes que aprendió fue la obediencia. Aun cuando Dios mismo lo llamó, no salió corriendo para decirle, bueno, Señor, aquí estoy, yo sé que vas a desechar a Elí, sino que salió corriendo para con Elí y le dijo, aquí estoy. Hasta que Elí le dijo, no soy yo el que te llama, es Dios, respóndele. Y dile aquí a tu siervo, habla que él escucha. Yo le ruego en esta noche, hermano amado, que usted le ruegue a Dios, que juntos le roguemos a Dios, que podamos vestir este traje sacerdotal, que seamos obedientes, que atendamos a la voz de Dios. Atienda a la voz de Dios, que muchas veces sale a través de este hombre que usted ve aquí al frente, con defectos igual que usted, con situaciones difíciles igual que usted, pero que en la inmensa misericordia de Dios me permite estar aquí para poder decirle,
por el Espíritu, este es el traje que debe usted de vestir. Para que cuando seamos llevados, entonces pueda decir el Señor, qué bien que se pusieron el traje. Vengan, entren, porque tienen traje para entrar a este lugar. Vístete hoy, vistámonos hoy de la vestidura sacerdotal, que nos permite entrar hasta el lugar santísimo, a ministrar en la misma presencia del Señor. Y si la conservamos, si nos mantenemos firmes, si nosotros seguimos vistiendo, hermano, esta vestidura sacerdotal, en el momento en el que seamos llevados hacia las nubes, el Señor va a ver y va a decir, este trae un traje sacerdotal, es porque tiene que ministrar en mi santo templo. Hay que llevarlo. En el nombre de Jesús, Padre bendito, yo te suplico con todo mi corazón, Señor, que podamos atender a esta palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Para que podamos nosotros, Señor, vestir el traje sacerdotal, la vestimenta sacerdotal, Señor, que nos permite entrar para siempre y ministrar, Señor, en el templo que eres tú mismo, en el templo santo, en el templo eterno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy cada uno de nosotros podamos analizar y también ver, Señor, que parte de nuestra vestimenta sacerdotal, Señor, es la interdependencia o la dependencia que tienen otros de la obra que tú has puesto como responsabilidad en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros podamos ser responsables con obediencia, bajo sujeción, Señor, de desarrollar la parte que nos corresponde desarrollar. Y entonces así bendecir al resto del cuerpo tuyo para ayudarles a crecer, Señor, y llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios que eres tú, Señor Jesús. Padre, gracias en esta noche. Por favor, llévanos con tu paz, con tu bendición, Señor, y que hoy podamos tomar esa vestimenta sacerdotal que nos permite entrar, Señor, y bendecirte y bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.